Mañana 23 minutos. Tras las movilizaciones convocadas ayer por el gobierno nacional, el distrito a esta hora hace un balance, no solamente de la jornada, sino también de las afectaciones y responde algunos puntos al gobierno nacional. Estefanía, usted está con el alcalde de la capital. Adelante. Así es, Rafa y televidentes, muy buenos días. El alcalde Carlos Fernando Galán a esta hora se conecta a través de Zoom con nosotros para entregarnos ese balance oficial de las movilizaciones 18 de marzo citadas por el presidente Gustavo Petro. Alcalde, muy buenos días. Muy buenos días. Alcalde, usted nos contaba y bueno, ya ha entregado un balance a través de sus redes sociales precisamente de que ayer hubo 4 capturas y también de algunos actos vandálicos que se presentaron en la ciudad. ¿Cuál es ese balance que ustedes entregan después de las marchas y movilizaciones del día de ayer? Sí, efectivamente, pues hay que destacar que el día de ayer la inmensa mayoría de la manifestación se desarrolló de manera pacífica, sin ningún problema. Y eso es importante, fue positivo en general el balance. Hubo algunas afectaciones a 2 paraderos, algunos buses del SITP. Yo he dado la instrucción, no solamente en este caso, sino en otros casos ya, de que la policía y la fiscalía avancen en la individualización de aquellas personas que afecten bienes públicos o privados o que eventualmente lleven a casos de destrucción. Pero en esta oportunidad esto fue menor, hay que decirlo, la inmensa mayoría fue pacífica, sin problema. Y yo creo que es importante destacar también que la ciudad siguió operando y funcionando. Más del 80%, cerca del 80% de los maestros asistieron sin ningún contratiempo a las clases. Los servicios sociales de Bogotá atendieron a cerca de 170.000 personas. El sistema, por ejemplo, de alimentación escolar del distrito del PAE ayer distribuyó cerca de 800.000 raciones de comida. En el proceso eso es más del 97-98% de lo normal. Entonces el distrito siguió funcionando. Yo creo que eso demuestra que se puede realizar eventualmente un esfuerzo que permita que aquellos que se manifiestan se les garanticen los derechos y puedan hacerlo, y aquellos que no lo hagan también se les garantice sus derechos. Muy bien, alcalde, usted dice que se garantizó el derecho a la protesta, pero hablemos ahora también de cómo están ustedes identificando a esos vándalos. Hablábamos de que el distrito los iba a identificar, también los iba a sancionar y los iba a denunciar por actos de vandalismo. ¿Cómo funciona esto de identificar vándalos? Bueno, efectivamente, primero hay que destacar que el día de ayer el grueso, la inmensa mayoría de la manifestación fue totalmente pacífica, sin ningún problema, y eso es importante porque es un balance positivo. Solamente hubo la afectación, como les decía, a 2 paraderos, algunos buses del SITP con grafitis, y yo le he pedido, no solamente en este caso, sino en general en los casos de manifestación, si hay vandalismo, si hay afectación a bienes públicos o privados, si hay destrucción, que la policía y la fiscalía avancen en la individualización de las personas y en la judicialización. Entonces, en eso vamos a avanzar, no solamente lo que ocurrió, que repito, en el caso de ayer fue muy limitado, pero en otros casos ha habido más destrucción, que avancen en eso. El día de ayer me informaron preliminarmente que fueron individualizadas 4 personas, entonces van a proceder obviamente a lo que corresponda según la ley para la sanción en este caso, pero es el llamado. Yo creo que es importante destacar que cuando se expresa la ciudadanía y lo hace de manera pacífica es mucho más poderosa que cuando eventualmente pasan este tipo de cosas. Ayer yo creo que fue la inmensa mayoría pacífica. Hay casos donde se infiltran personas a afectar las manifestaciones y eso hay que destacarlo, es decir, hay que señalarlo, y por eso las autoridades tienen la instrucción de parte de la Alcaldía de Bogotá, y me refiero a la policía y a la fiscalía, de trabajar en conjunto con la alcaldía para garantizar que identifiquemos a quienes hagan eso, buscar infiltrar para afectar manifestaciones. Muy importante entonces la identificación de estas personas que se infiltran a las manifestaciones para ocasionar estos actos de vandalismo, pero hablemos de algo muy importante también, y es que el día domingo, cuando ustedes deciden no funcionar también como día cívico durante el martes 18 de marzo, el gobierno nacional también empezó una oleada de críticas en contra no solamente de ustedes como distrito, sino también de otras alcaldías y gobernaciones, pero en el discurso de ayer del presidente Gustavo Petro lo atacó en varias ocasiones. ¿Qué decirle, qué responderle al presidente? Pues varias cosas. Uno, el presidente parecería tener un doble estándar para el tema del respeto a la democracia, porque él insiste mucho en que hay que respetar el mandato que él recibió, pero él se le olvida que los alcaldes tenemos un mandato popular también, que fuimos elegidos popularmente y representamos también una voluntad popular, y eso hay que respetarlo, así como nosotros respetamos lo que significa la legitimidad, obviamente, de la elección del presidente de la República. Él debe respetar a los alcaldes
y debe respetar al Congreso, así como debe respetar a los demás poderes que en el marco de una democracia representan la expresión de la voluntad popular, como también es el poder de la rama judicial, que surge obviamente de la misma forma de la Constitución del 91. Eso por una parte, es un llamado al presidente. Aquí la democracia no aplica solamente para unos, y hay que respetarla para unos y para otros no. Para todos hay que respetar lo que significa la voluntad popular. Segundo, ese lenguaje yo creo que no contribuye a lo que necesita el país. El país necesita, en vez de tener gobernantes insultando y agraviando en discursos de plaza pública, es gobernantes trabajando, dedicados a trabajar, a solucionar problemas. Si el día de ayer, por ejemplo, no hubiera habido servicios del distrito, estamos hablando de que más de 170.000 personas se habrían quedado sin servicios de parte, por ejemplo, de integración social en combinación con otras entidades del distrito. Para citar un caso, en Villaluz, en Engativá, el Centro Renacer, allí 95 niños con discapacidad recibieron atención el día de ayer gracias a que estaba operando el sistema de integración social y gracias a las personas que trabajan en el sistema. Si no van a trabajar, ¿qué implicaciones tiene para 95 niños con discapacidad que no reciben la atención? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y hay que tenerlo en cuenta a la hora de dar estas discusiones sobre los derechos, y particularmente los derechos, digo yo, de los que requieren un apoyo especial de parte del Estado, como puede ser adultos mayores, como puede ser quienes atienden eventualmente o van a un comedor comunitario, o quienes eventualmente van a un colegio. Los niños de Bogotá, por ejemplo, reciben una parte importantísima de su nutrición a través del PAE, y eso lo reciben en el colegio. Entonces, si no hay colegio para los niños, es un problema que tiene implicaciones inclusive en términos de su alimentación diaria, porque en Bogotá, como les decía, se entregan más de 800.000 raciones de comida a través del PAE, más del 40% de ellas son comidas calientes. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta, y eso es lo que necesita la ciudadanía, que la ciudad opere, funcione, resuelva los problemas, que tenemos muchos, y tenemos que seguir avanzando en responderlos para garantizar que avanzamos, y no que nos quedemos en una pelea política, en un agravio que no le sirve a nadie, y lo que incita es a la violencia. Ese tipo de discusiones, ese tipo de planteamientos, ese tipo de ataques, lo que lleva es a ir a todo lo contrario de lo que el presidente ha predicado muchos años, es la política del amor, es todo lo contrario, es la política del odio, de la rabia, de la agresión, de la violencia, y eso no le sirve a Colombia. Alcalde, muchísimas gracias por acompañarnos y entregarnos este balance detallado de las marchas de ayer, 18 de marzo, aquí en la capital del país. Mil gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, y escuchaban ahí al alcalde Carlos Fernando Galán entregando un balance muy importante de las manifestaciones el día de ayer. Se garantizó la alimentación escolar, la educación en todos los colegios distritales y adicionales a eso el funcionamiento de las entidades como Secretaría de Integración Social, alimentación en comedores comunitarios y demás. Garantizar el derecho no solo a la protesta, sino el derecho a todos los ciudadanos en la capital del país. Más adelante, más información aquí en Arriba Bogotá, que sí le responde a la ciudad.